¿Qué tal? Estamos dispuestos a disfrutar un rato hablando de historia y cine en este programa, Historias de Cine, que venimos desarrollando ya desde hace unas temporadas aquí en Popular Televisión. Con ustedes vamos a pasar un rato agradable, sin más pretensión que charlar, y para eso tenemos a José María Sesé, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, profesor de Humanidades de esta universidad, al doctor Juan Ramón Carbó García, también doctor en Historia Antigua en este caso y también profesor de la universidad, y el que les habla, José Jesús García, también profesor y doctor en Historia, en este caso moderna, aunque en nuestra época era moderna y contemporánea, va todo en el lote. Sí. Tenemos un asunto complicado hoy, nos hemos atrevido a disfrutar con un asunto difícil. Pero muy bonito, muy bonito. Es bonito, Revolución Francesa y Napoleón. Claro. Y Napoleón. ¿Un ciclo todo él? Sí, sí, porque Napoleón, yo no sé si os acordáis de aquella época en la que en la facultad nos hablaban de un único ciclo, sí, el ciclo atlántico de revoluciones. Incluso con la Revolución Norteamericana. Hasta 1848, claro, pero bueno, por no extendernos tanto, Revolución Francesa, Napoleón. Pero en Francia y toda su influencia, porque las guerras napoleónicas lo que lleva de hecho es la revolución a muchos sitios, pues sí, es una... Y yo quería empezar diciendo que, así como hay muchos temas muy complicados de situarse, porque una película toca aquí, otra toca allá, tal, en este periodo tenemos dos grandes películas que te sitúan, a Dios gracias, muy bien en el tema, porque es un tema muy complicado. Una que se hizo el año 89 para el aniversario de la Revolución, que se llama Historia de una Revolución, que dura 4 horas y que va desde los inicios de Luis XVI hasta la caída de Robespierre. Y luego la famosa Napoleón del 2002, que se hizo para la televisión francesa, que realmente abarca el otro periodo. Quizá el directorio queda un poquito ahí, pero arranca en el directorio y termina con la muerte de Napoleón, con lo cual abarca un periodo tan complejo, tan difícil de estudiar, con todos sus periodos, pues luego puedes ir encajando. Si te ves todo eso, que son en total 10 horas, creo que son 6 horas la de Napoleón y 4 la de la historia. Si sobrevives, sí, te la vas viendo poco a poco, y ya puedes incrustar ahí todas las demás películas, que son muchísimas. Claro, el problema es como sucede con tantos acontecimientos históricos de este calibre, que es que hay que explicar muchas cosas. Es decir, si quieres verlo desde el ángulo histórico, es que me falta una explicación para este personaje, o para este enfrentamiento, o para esta situación. Entonces, claro, poner un poquito de orden quizá es un poco lo que podemos hacer aquí, ayudar un poco al espectador que quiera entender o situar bien esas películas, como tú bien dices, encajarla en su sitio, pues haciendo unos comentarios. Por ejemplo, yo siempre he pensado de la Revolución Francesa lo mismo que de la Revolución Rusa. De la misma forma que o ves el Palacio de los Zares o no entiendes la Revolución, o ves Versalles o no entiendes la Revolución Para Francesa. eso yo creo que hay 3 películas que sitúan muy bien, sobre todo en María Antonieta más que Luis XVI, que sería la primera María Antonieta, la de Van Dyck, que era Tyrone Power y Norma Shearer, ¿no? Los años 30, desde el 35, por ahí, 38. Luego las dos, estas que se han hecho en los 2000, que es la María Antonieta de la hija de Coppola, de Sofía Coppola, Sofía Coppola. 2000, y la Adiós a la Reina, que es del 2012. Le de Diane Kruger. Sí. Entonces ahí tienes, si las unes todas, tienes la María Antonieta sorprendida de todo lo que se encuentra en Francia. De hecho hay una escena que me encanta. Hay otra del 58 también. Sí, hay una del 58. La Reina de Francia, me parece que se llama. Pero yo creo que con estas 3 te sitúas un poco, porque con esta primera habría que verlas en este orden. Primero la de Sofía Coppola, porque es la llegada de ella. Hay una escena que me encanta, que es en el bosque donde le van a recibir, cómo tiene que dejar de ser princesa austriaca y comenzar a ser princesa francesa, que tiene que abandonar hasta su perrito y todo eso lo que conlleva. Y toda su vida totalmente al margen de lo que sucede en el mundo. Me parece que muchos aciertos esa muchos película, aciertos. Luego se ha metido mucho con ella porque mete música moderna en un ambiente de Versalles, pero sí, es un poco chocante, ¿no? Sí, pero luego es cierto, yo estoy de acuerdo con José María, que plantea muy bien el drama de esta chiquilla, o sea, porque que tenía 14, 15 años, no tenía más. Y además tiene que aprender... Y un marido tonto. Sí, y tiene que aprender todo. Bueno, y además si tener hijos, no tener hijos, clalar, como, en fin, debería la ser... La presión familiar de su madre, la emperatriz de Austria... Pero que eso fue para María Antonieta como pudo ser para cualquiera de las otras princesas europeas a lo largo de toda la edad moderna, ¿no? Lo que pasa es que aquí se le ha dado muchísimo bombo a este personaje
quizá un poco más carismático, si no, no se le habrían hecho tantas películas al final, ¿no? Para introducir sí, bueno, los hijos de los Reyes la importancia Católicos, de esa vida en Versalles, preludio, ¿no? a la revolución. es muy bonito como los hijos de los Reyes Católicos, cuando se iban a sus matrimonios y tal, la reina Isabel incluso dormía con ella, con Juana Loca, justo en el barco antes de salir, para ayudarle a irse, pero la verdad es que cuando te vas, llegas a un país totalmente, a Flandes, a donde sea, Inglaterra. Sí, pero yo creo que esa película de Sofía Coppola Lo explica muy bien. explica muy Luego, bien, y el apartamiento de la corte con respecto a lo que podemos llamar así la realidad, ¿no? Sí. Es decir, cómo se construye su mundo Y cómo incluso vive jugando a ser una pastora. sí, todo el mundo que monta al margen de su Efectivamente. marido, en Versalles y tal. La de Van Dyke, la de Tyrone Power y tal, son sus amoríos y tal, todo este asunto. Con el conde, sí, con el conde sueco y tal. Hans Sachs, Y la de Adiós a la reina, la protagonista es una bordadora lectora, con lo cual vemos esos pasillos de los servidores que nunca hemos visto de Versalles, desde un punto de vista distinto. Luego hace un toque ahí lesbiano de la propia reina, que no viene a cuento, pero en general, si ves las tres sí que te llevas una imagen bastante... Sí, y luego yo añadiría también la de Ridícule. Ridículo. sí. Porque esa también precisamente de toda la época previa a la Revolución, la corte de Luis XVI se ve bastante bien. Aunque realmente toda la historia de Versalles y los excesos a los que se llega ya en la época de Luis XVI, que son quizá uno de los detonantes, ¿no?, de lo que va a suceder en la Revolución, casi se puede ir observando desde reyes anteriores, claro, desde Luis XIV, que era el Palacio de Versalles, toda esa idea. Yo recuerdo, lo hemos tratado en otras temporadas, cuando hablamos de los Tres Mosqueteros y del Hombre de la Máscara de Hierro, cuando aparece Versalles y lo que eran esas enormes fiestas en ese palacio y los enormes jardines, o sea, una corte y toda una nobleza en torno al rey, pero además absolutamente separados de la sociedad, como bien planteabas ahora. O las comidas de Battle. Sí, verdad, también la mencionamos. Sí, con Gerard Depardieu. Yo creo que se ve muy bien en la película de DiCaprio, en la Máscara de Hierro, cuando él está en plan tonto, que es el hermano, digamos, malo de los dos que hay. Se ve muy bien lo que era ese Versalles, absolutamente insoportable. Hay dos buenas películas ahora, la del Rey Danza y Versalles, El sueño de un rey, quizá un poco para arrancar y situar, ¿no? Porque si no, luego te enfrentas a películas que ya están ambientadas propiamente en la Revolución y te puede despistar. Y en buena medida para entender frases como aquella que se le adjudicó a María Antonieta, que no tienen pan, pues que coman galletas, porque ella ni siquiera se entera de nada absolutamente, y ella cuando no tiene pan come galletas, o sea que es, digamos, su mundo, ¿no? Totalmente al margen del resto de Francia. Que es una zona de Versalles que no visita demasiada gente, que es la aldea de María que Antonieta. montó Es una para hacerse pastorcilla y tal. Sí, para vestirse de pastorcita y todo eso. Entonces arrancan ya los gritos revolucionarios y vamos, aquí ya sí que hay mucho filmografía, caos, pero vaya, hay filmografía en serio, ¿no? O sea, hay filmografía. ¿arrancamos de dónde? ¿De la Marsellesa? La Marsellesa es la primera y la mejor en ese sentido de los años 30, 40, 50. 38, y de las 38, sí. Es el muy mismo dramática. Y además es una película muy revolucionaria en el sentido positivo de la palabra, porque lo que intenta mostrar es precisamente el pueblo y cómo surge la Marsellesa. De hecho, la escena esa en la que la grúa baja sobre todos los soldados que están a punto de partir de Marsella y todos van cantando durante 5 minutos la Marsellesa y la cámara se pasea por todos los grupos, como las mujeres están despidiéndose y tal. Eso me parece que resume la película, que es el pueblo llano yendo a luchar, ¿no?, por la revolución. Hecha por un genio del cine que es Jean Renoir, ¿no? Por los que no lo sepan, es hijo de Auguste Renoir, el famosísimo pintor impresionista, pero casi del mismo nivel que su padre en la pintura es en el cine, el famoso realismo poético de sus películas, y hecha también en un momento muy concreto, porque se va a empezar la Segunda Guerra Mundial, le pidieron una película patriótica y él estaba metido, él era un pacifista porque hizo La Gran Ilusión, una gran película sobre la Primera Guerra Mundial, muy pacifista, pero la película enardece, ¿no?, en el sentimiento patrio francés y tal, que siempre ha sido una dificultad de todas las películas francesas, que son muy patrioteras y muy de esto. Pero esta es la mejor, quizá, en ese sentido. Yo partiría de ahí, pero claro, todos los entresijos políticos que hay en torno son complicadísimos. Son muy complicados. Y si nos olvida además una cosa, dado que hemos partido, por ejemplo, para ver lo que es el problema dentro de Francia, de la corte de Versalles, que acabamos de hacer ahora mismo, también podríamos incluso aludir a las películas que se han hecho sobre la Revolución Americana que planteabas tú antes, porque ahí se ve la presencia de franceses, se ve, por ejemplo, la presencia de Lafayette, de Montcalm, también, por ejemplo, en El último Mohicano,
y esos franceses que están luchando al lado de los recién independizados, ¿no? Americanos, o mejor dicho. Pero Lafayette yo creo que sí que se merecería una película para él solo, y no la tiene. No, solo aparece en esta historia de una revolución bien explicado el tema de que él es un revolucionario de primera hora, que además viene con todas las ideas de Norteamérica y tal, le hace de una popularidad inmensa, le hace el héroe de los mundos. Sí, le hace el jefe de la Guardia Nacional y tal, y cómo tiene que intervenir en un momento ahí clave, que es cuando tiene que disparar contra los jacobitas y cordeliers que se reúnen en el campo de Marte. Ese es el momento en el que tiene que la revolución ya supera a sus primeros hijos. Tampoco tiene película Mirabeau, otro. Se come a los primeros y ya vienen los super radicales, que también se van comiendo unos a otros, que en ese sentido la mejor película, sin duda alguna, es Danton. Sí. Danton es un peliculón. Y además yo creo que llega a un cierto equilibrio entre lo que es contenido y forma. Sí. Es decir, se entienden cosas viendo Danton, o sea, cosa que es muy difícil. Por ejemplo, todo el ambiente de las calles, con los chivatos, con la guillotina funcionando a troche y moche, y luego la necesidad que tiene Robespierre de atraerse a Danton y que no lo consigue, o incluso el famoso juicio de Danton en el que acaba perdiendo la voz, etcétera, además es una gran película. Durante varios días era un gran orador. La película además es de un polaco, a ver, Andrzej Wajda, o Wajda, debe pronunciarse, estos nombres nunca, ¿no? Después de Lobo y Tila, yo creo que debe ser Wajda, pero siempre le hemos llamado Wajda, Andrzej Wajda, ¿no? Bueno, pues Wajda, que el actor que hace de Robespierre es un polaco también, que lo hace, ¡wow!, espectacular, y luego Danton es Depardieu, ¿no? Y la película... Va a aparecer hoy un montón de veces. Sí, Depardieu aparece por todas partes, y creo que la película se ve muy bien, pero claro, también, si solo ves eso, Danton es un héroe, pero Danton es un tío que antes se ha cargado un montón de gente y ha sido el que ha montado los tribunales que luego acaban con él. Claro, pero eso es un poco la dificultad de llevar al cine un episodio en el que mucha gente se cree, pero bueno, ¿por qué ha hecho esto? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? ¿Quiénes son los fuldenses? ¿Quiénes son los girondinos? ¿Y por qué se pelean entre ellos? Los montañeses. Claro, que la montaña no es exactamente un club, que si reúne a gente de varios clubes, que sí. ¿Qué es un club? ¿Es un partido? Por ejemplo, una cosa que no aparece ahora que caigo, o no aparece mucho, son las mujeres. En la revolución, es verdad. Por ejemplo, la famosa Olimpia de Gouges, que cuando saca la bandera de la mujer y dice, bueno, ha habido una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, le cortan el cuello. O la asesina de Marat. Sí hay una película francesa sobre Corday. Sí hay una película francesa. Pero efectivamente sale también en la película esta larguísima. La de Historia de la Revolución. Y la mujer de Camille Desmoulins, que por cierto, en Danton no sale, que aparece ahí con el niño enseñándolo al final cuando se lo llevan y tal, pero la mataron a los 6 días. Robespierre la mató a los 6 días. Por cierto... Antes de que cayera él mismo. Sí, claro. Es increíble esa que aparece en Historia de una Revolución. El matrimonio de Camille Desmoulins con su mujer, el padrino fue Robespierre. Y ahí fue cuando conoció a Danton y luego se hicieron muy amigos todos. O sea, que un tío que ha sido el padrino de tu boda, el padrino de tu hijo, se carga el matrimonio con la guillotina, es espectacular. Pero bueno, yo creo que lo has planteado tú muy bien. O sea, estamos hablando de dos grandes amigos, pero que son los dos grandes radicales de la Revolución Francesa en ese periodo final, ¿no? Sí. Que al final son tan radicales que uno acaba cargándose al otro. Sí. Y al final el otro, por radical, también se lo cargan a él. Y entonces se acaba... Los amigos que quedan del otro se lo cargan. Pero habría que explicar que precisamente esa película tan buena que es la de Historia de la Revolución, ¿no?, del 89, está dividida precisamente en lo que son los años luminosos de la Revolución, o así se denomina esa primera parte, sus primeros 200 minutos, y las otras 3 horas que tiene la película, creo recordar, ya son los años dedicados al terror, los años terribles, ¿no? Y ahí empiezan, me parece, es cuando ya han trasladado a toda la familia a las Tullerías, los tienen allí, y el asalto a las Tullerías, y desde ahí hasta la muerte de Robespierre y el final del terror. Es que empieza, es que si el asalto a las Tullerías, que la toma de la Bastilla, ¿no? Que la huida de Varenne, que también tiene su película. Una película buenísima. Mastroianni, ¿no? Sí, Ettore Scola, el director, la noche de Varenne. Que tiene resabios clásicos, porque es como la diligencia de John Ford, ¿no? Es en un carromato, diversos personajes que cada uno representa una parte de la revolución o de lo antirrevolución, ¿no? Sí, es un viaje ficticio, ¿no? Sí, ficticio. A Casanova, por ejemplo. Mete a Casanova, Ana Sigula hace de una antigua ayudante de la reina, y cada uno de ellos con sus teorías, y van detrás, digamos, de la famosa huida de los reyes de Varenne. En el momento en que los reyes ya pretenden huir,
porque ven que no hay salida para ellos en ese momento, y quizá eso lo que nos engarza es con la proyección exterior, ¿no? Dice, ¿por qué se quieren ir los reyes? Porque tienen aliados fuera, y esos aliados también están jugando un papel de la política interior que a su vez, fíjate tú si podíamos tirar, condiciona la postura de unos o de otros. Acordaos que girondinos sí quieren la guerra, los jacobinos no, porque saben que el enemigo exterior es muy potente, vamos a hacer primero, y por eso unos van a optar por el terror e imponer la revolución. Que yo cada vez que pienso en lo que era el aguardar la lista de los que iban a ejecutar ese día. Claro, pero ahí está, ese es el momento. La revolución es que es muy complicado de ver, porque es todo un proceso que al principio nadie además mucha gente piensa que hablamos de Revolución Francesa y ¡hala! Ya, enseguida la tricolor, la república. No es así. Claro. La revolución al principio pretende seguir dentro de una monarquía, respetar a Luis XVI, una monarquía constitucional. Solo es precisamente después de la fuga de Barents, la fuga fracasada de Barents, del rey y su familia, cuando les cogen ya prácticamente en la frontera, ¿verdad? Les obligan a volver, les llevan a las Tullerías, ya no, por supuesto, a Versalles, están allí en las Tullerías, pero ya están allí vigilados, y entonces cuando empiezan a aparecer dentro de todas las distintas facciones, ¿no?, de la revolución, esa idea de decir, oye, ¿y qué tal una república? ¿No? Porque hasta ese momento estaba más presente la idea de permanecer con una monarquía. De hecho, se ve muy bien en esa película, la historia de una revolución, cómo va entrando el rey de modo distinto en la asamblea. O sea, al principio es bifla, ¡guau! Y tal, todos de pie, luego ya no se levanta, luego tal, y luego ya al final se acoge, para que no le maten, se acoge a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional ya le lleva a la consejería. A mí, por ejemplo, sí, la primera vez que yo vi Danton, una cosa que sí me transmitió y me gustó mucho de la película es el follón que debía ser aquello. Bueno, relata muy bien la convención, muy bien. Salvo que aparecen dos negros en la convención, que como sabéis era imposible, y es más, ellos son los que abolen la esclavitud más tarde, y Napoleón, como sabéis, en Haití hizo... Pero bueno, aparecen algunas cositas muy raras en Danton. En el terror ya podíamos meter ahí algunas obras literarias importantes, como por ejemplo Historia de dos ciudades, de Dickens, que ahí tiene muchas versiones. A mí me sigue gustando mucho la del año 34-35, que es la de Ronald Colman, la primerísima. Madre mía, Ronald Colman. Es impresionante. Yo he visto me parece... dos, pero la verdad es que las vi hace tantísimo tiempo, ya no me acuerdo cuáles han sido las que he visto. Hay una en los años 50, francesa, pero esta de que el protagonista es bueno, ya me saldrá, pero la antigua es la que todavía me parece la más sobria y la más de esto, y me parece que Historia de dos ciudades es un argumento buenísimo. Dickens habitualmente hacía realismo social, ¿no? Oliver Twist y tal, pero cuando se mete en este berenjenal de la guillotina entre Londres y de los exiliados en Londres, los que están en París, pues eso se llama Historia de dos ciudades. Es fabuloso. Además, fíjate, otra cosa que también llama la atención es que el escenario de la Revolución Francesa es París. Sí. Bueno. Cuando hubo episodios revolucionarios... Por ejemplo, no hay películas sobre Lyon, las célebres matanzas de Lyon, que son espectaculares. Son tremendas. Y ahí se hizo famoso Fouché, además. Y la Vendée, poco, sí. Bien poquito. La Vendée es un movimiento para los espectadores conservador en contra de la revolución, y hay que irlos ahí a apagar, y matan a cantidad de gente. Y en Lyon, la segunda ciudad más grande en ese momento de la nación francesa, es criminal la cantidad de muertos que hay. Y en los castillos, por lo general. Luego la persecución a los nobles, eso por ejemplo se ve bien en la Pimpinela Escarlata. Otra novela sensacional. Luego la del Libertador, la que hizo David Niven, que es la Pimpinela... Leslie Howard el primero. Es el primero de la Pimpinela Escarlata. Leslie Howard es impresionante, eso es del 34, creo, 35. Luego ya el Libertador es David Niven, que hace también de la Pimpinela Escarlata, pero bueno, ahí cambia un poquillo. Y hay dos versiones nuevas, una que hace Grant, el que luego aparece, Grant es un actor que aparece luego en la última batalla de Napoleón, haciendo del inglés, hace de la Pimpinela Escarlata. Sí, ya sé. Es un personaje tremendamente curioso, ¿no? Porque tiene que hacerse pasar... Es el zorro avant la lettre, ¿no? O sea, un siglo antes, ¿no? Tiene que hacerse un afeminado y tal, porque mientras tanto está reconquistando y su pobre mujer no entiende nada, ¿no? Y salvando a todos los nobles, pero vamos, que esa idea de la revolución de ir liquidando y cogiéndolos, sacándolos de sus castillos, de sus casas nobiliarias, para llevarles a la guillotina y liquidarles, se ve en esas películas. Se ve también, por ejemplo, en el Pacto de los Lobos, que comienza en la época previa a la revolución, pero por ejemplo el personaje que es el que está contando toda la historia del Pacto de los Lobos, al final de la película
está terminando su relato y está en su castillo encerrado y les vienen ahí sus sirvientes a decirle, y dice, señor, tal, y entonces se asoman y entonces está todo el pueblo allí fuera con antorchas esperando a que salga porque quieren cogerlo para llevarlo a guillotinarlo, ¿no? Con los Las nobles, escenas de la guillotina yo creo que se han llevado muchas veces al cine y en general se han llevado bien. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, una cuestión es la escenificación, la gente rugiendo, la cuchilla cortando, etcétera, etcétera. Y otra cuestión es que, por ejemplo, eso oculta que la mayor parte de la gente que fue ejecutada y guillotinada era del pueblo. O sea, que realmente el porcentaje de aristócratas que fue guillotinado era bajito. Al principio eran bastantes, pero luego... Sí. Y solo aparecen en un par de películas solo las tejedoras famosas de la plaza. Sí. Que eran todas del bogo famoso de donde empieza en torno a la Bastilla. Y estaban allí todos, tenían primera fila y aparecen ahí tejiendo y tal. Me estaba acordando de dos películas cuando estabais hablando, una bastante raras. Una es de Anthony Mann, que se llama El Reinado del Terror, que es una lista negra que Robespierre tiene y que entonces... Barras, que luego será el del directorio, claro. El que tiene que salvar, el bueno, ¿no? Una película rarísima porque parece cine negro, blancos y negros totalmente, rodado en París revolucionario y con una lista negra de gente que van a guillotinar por en medio, ¿no? Es una cosa curiosa. Parece un avance de luego la caza de brujas, ¿no? De McCarthy. Y luego hay otra que me gustó muchísimo de un genio que es Eric Rohmer. Bueno, Anthony Mann también es un genio, aunque esta película no lo demuestra. Eric Rohmer, que se llama La Duquesa y el Príncipe... No, La Inglesa y el Duque. La Inglesa y el Duque. Que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando ahora de los primeros tiempos y los segundos, porque trata de Felipe Igualdad, del Duque de Orleans, el único miembro de la Casa Real que estuvo a favor de la Revolución, que fue miembro de la Asamblea y tal, y que va evolucionando la propia Revolución, el no, y acaban guillotinándole, ¿no? Pero realmente es espectacular esa idea que su hijo es el que luego será Luis Felipe, el famoso rey de Orleans. Pues este hombre va a charlar con una inglesa que fue tomando nota de todo esto y que luego en Inglaterra publicó esas memorias y en eso se basa la película de Eric Rohmer. Luego no tiene David Griffith una que es Las dos hermanas. Sí, esa también, claro. Esa es buenísima. Que ya desde los principios también hay de... Además es muda, del año 17 o... Sí. No, las del dos 20 por ahí creo en que España es. Las dos huérfanitas y por ahí Las dos huérfanas, que es una película de dos niñas que se crían, aun siendo gemelas, que es Lillian Gish y su hermana, se crían de modo distinto y que, por cierto, siendo una película muda, tiene una escena sonora importantísima porque una hermana reconoce a la otra porque canta. A través de la ventana la escucha cantar. Es muy curiosa. Curiosísima, pero no se escucha nada, claro. Oye, y corregidme si me equivoco, Diálogos de Carmelita también está ambientado, sí, ¿verdad? Las porque famosas... me venía la idea, la imagen de cuando ya las llevan a la ejecución, a las monjas. Es el convento de Carmelitas de Compiègne, del famoso bosque de Compiègne, que está cerca, en Compiègne, que las matan justo, pues yo creo que unos días antes de que muera Robespierre. Bueno, el proceso es muy largo, tal, y mueren en el año 94, pero las trincan con la convención en el 93. Yo creo que mueren en mayo del 94, ya no me acuerdo muy bien la fecha exacta. Hay toda una filmografía que casi llega hasta ese paroxismo de violencia que es el terror, pero yo creo que luego la violencia que luego hubo no ha salido tan retratada. Es decir, por ejemplo, ya cuando se quita de en medio a Robespierre y ya aparece lo que podríamos decir el grupo que quiere enfriar la revolución, la enfría a base de guillotina. Sí. Porque se carga a Hebert, se cargan a Babeuf, se cargan a toda esta gente. O sea, cualquiera que ya pueda amenazar lo que ya hemos conseguido y queremos conservar, eso es que a veces pasarlo. Primero, pero eso, sin embargo, no ha dado tanto juego o no ha suscitado el interés. No, y es la creación de una nueva nobleza, realmente. Claro, o a lo mejor es que cuando muchos de los antiguos nobles que más o menos habían logrado estar ahí con un pie a cada lado o haciéndose más o menos revolucionarios, vuelven a estar ahí alrededor de ese Hay nuevo gente que consigue estar a lo largo de todo el tiempo porque no se destaca. Pero lo que decía Chus es cierto que, o sea, Robespierre hay un momento en que dice, vamos a cargarnos a los indulgentes, que son Danton de Moulin y todos sus amiguetes, vamos a cargarnos a los radicales, a Hebert y todos los tal, y hay que, porque la virtud es lo que tiene que mover. Y hay toda una serie de personajes por ahí. Saint-Just es y además jovencísimos todos, ¿eh? Bueno, jovencísimos desde nuestro punto de vista. La mano derecha de Robespierre y un tío radical. Y hay uno que me encanta que es Couthon, o no sé cómo se pronunciará,
que es un tío que va con silla de ruedas. Ah, sí. Que se conserva en un museo de París. Debe ser pronunciado Cutá, ¿no? Algo así. Y entonces el hombre era un radical de mucho cuidado, cayó con Robespierre y le cortan la cabeza, y va con la silla de ruedas con unas manivelas. En las escenas del Comité de Salvación de Danton aparece allí Por siempre. cierto, muy bien cómo está hecho ese Comité de Salud Pública, cómo eran esas reuniones, cómo decidían la muerte. Ahí otra vez vuelvo a lo mismo, el follón tremendo, la agitación constante. Los juicios estos con los sombreros estos que hacían. El juicio de diálogo de Carmelitas es precioso. Pero quizás sí falta un gran drama humano, más que mostrarnos, ¿no?, a los grandes políticos, mostrarnos el drama humano de estar ahí metido en París, en medio de la revolución, con los cambios, los movimientos. Y que te puede tocar cualquier día. Y que aparece la Comuna de París, el tener que ir allí, los tribunales, aquellos populares que había, que era una cosa, decir tú, y el desastre económico. El desastre económico, que aparece el papel moneda en ese momento. Bueno, y no olvidemos el hambre total que había, o sea, mostrar una gran película dramática que se centre en eso, pero yo creo que haría falta eso. Sí. Y no olvidemos que ser sabio no te eximía, o sea, mataron a Lavoisier, mataron a Condorcet, todos, vamos... Y al doctor Guillotín. Al doctor Guillotín, que por cierto hay una escena en Historia de una Revolución que el Guillotín le presenta la guillotina a Luis XVI cuando todavía es rey, y es Luis XVI, según la película, el que le dice que sea así inclinado, que cortará mejor, ¿sabes? La cuchilla era inclinada, así como una especie de triángulo. Curiosa escena que no sé si es cierta o no es cierta, porque él era muy buen relojero, entonces le dice, yo sé de algo de técnica, sé, y le dice esto. Luis XVI tenía una colección de relojes y le encantaba estar allí haciendo sus chorraditas con los relojes. Luego ha sido llevado también al cine de dibujos animados. Lady Oscar, ¿la conocéis? No, eso no lo conozco. Es un manga Shoujo, japonés, que por ejemplo ahí juega con un personaje ficticio, ¿no?, que es una guardaespaldas de la familia real, pero que ha sido criada y viste todo como hombre allí para protegerles. Un poco ninja. Sí, vamos, es totalmente japonés, ¿no? y luego, además, lo que pasa es que sí que aparecen los personajes históricos, todo alrededor sí que son los personajes históricos. Entre ellos, además, se vuelve a poner de relieve la importancia que debió tener este supuesto amante de María Antonieta, que fue este conde sueco, ¿no? Sí, que tenía un apellido... Hans Axel von Fersen, ¿no? Impresionante. Momento griego. Pero además con ese nombre que además lo oyes y dices, este es alemán seguro, ¿no? Pero era un conde sueco, pero que por ejemplo también les ayudó en la fuga de Varens. Sí, bueno, fue el que todo. Claro. Es muy difícil que unos reyes se puedan ir, todos, además con sus hijos, de un palacio como Versalles sin que se enteren ahí, porque debía haber una cantidad de espías por ahí. Y la serie esta de dibujos animados, claro, pues al introducir un personaje absolutamente ficticio, que a veces puede ir de mujer, a veces puede ir hombre, pues puede estar en los ambientes de unos, en los ambientes de otros, está habituado a camuflarse, entonces eso, para una serie de dibujos animados nos permite contemplar distintos aspectos de la revolución dentro de la corte, fuera de la corte, en París, fuera de París, en otros lugares. Claro, pero eso es un poco lo que tú y además luego haces poner lo que quieras, ¿eh? Lo matas o sobrevive y tal, pero es porque es ficticio, pero nos permite ir viendo cómo van desarrollándose luego las historias de todos los demás. Yo veo la dificultad, es que claro, cuando tú creas un personaje ficticio, te das la libertad de situarlo en el ángulo que quieras. Claro. Si te vas a la historia, descubres que todos esos ángulos existen, pero cada uno de ellos es un personaje distinto. Exactamente. Porque me venía a la memoria cuando estabas diciendo la revolución vista desde Thomas Jefferson en París, que a mí me parece una película muy aburrida, sinceramente, pero bueno, que no deja de ser los ojos de un norteamericano que ya ha vivido una revolución y que ahora va a Francia y que les ha salido muy bien y poco cruenta, en cambio ahí ven... pero todos esos ángulos existen. Estaba pensando yo que a lo mejor quizá el hecho de que una vez que ya Robespierre ha caído y lo más, vamos a decir así, lo más duro, lo más cruento de la revolución ha pasado, quizá el proceso que sigue está eclipsado por Napoleón. Es decir, a partir de ese momento el gran personaje que emerge y que capitaliza todo es Napoleón. De hecho, el directorio está muy el directorio muy nada, y el consulado está también soterrado. solo Napoleón. Incluso en esa película de Napoleón, que empieza con el directorio, empieza porque Barras le pide que aplaque una revolución que hay ahí en París de realistas y ya es Napoleón. Hay otra serie de dibujos animados que se llama Marianne,
que en este caso sí me suena. es una heroína y tal, y va también de barcos, muestra la guerra naval. En este caso, en la época, está ambientada en la época del Directorio. Ahí Barras sí que tiene cierta importancia, por ejemplo. Y ella pues está al frente de una tropa, va en barcos y en plan corsario, ¿no? Sí. Pero para mostrarnos un poco las luchas que en esos momentos Francia está teniendo con las potencias extranjeras, entre ellas España, ¿no? Pero vamos, todo el Directorio con Barras a la cabeza. Barras también sale en Napoleón porque era amante de Josefina. Sí, claro. También, porque él y creo que la conoce en casa de Barras. Sí, le presentan en casa de Barras. Sí, a Josefina, que será la gran mujer. Le presenta al joven general. Sí. O sea, que pasamos a Napoleón, ¿no? Claro, Napoleón, sí. que según tengo entendido es junto con Colón el personaje... Nos hemos olvidado de la loca historia del mundo de Mel Brooks, donde aparece también la Revolución Francesa. Si quieres de broma de la Revolución Francesa... Lo digo porque sé que te encantan. Que la revolución empiece sin mí, una revolución también. Que sale Donald Sutherland y Gene Wilder, el famoso comediante inglés, los dos haciendo de dos hermanos totalmente rarísimos, y es que la revolución empiece sin mí. Y espera, ya hay una... Pero para volver a mostrar, como hemos hecho otras veces, que incluso de episodios tremendamente dramáticos, trágicos incluso, como es la revolución, se han hecho ya comedias. Hay una de Jean-Paul Belmondo, que es algo así como hechos y desechos de un matrimonio en el año 2. El año 2 se refiere al año 2, como cambiaron la revolución. Sí. No sé si es hechos y desechos o aventuras y desventuras de un matrimonio o de un casao, pero estas películas infumables de Belmondo, sí, de Jean-Paul Belmondo. La otra es divertida, la de que la revolución empiece sin mí. Y otra, que no pierdas la cabeza. Otra con el tema de la guillotina hace una ironía y no pierdas la cabeza. Pero estas son todas películas europeas. Este inciso. No, pero eso, hay que hacerlo. Pero que os decía que yo no sé si es cierto o vosotros habéis visto, pero yo he leído en algún sitio que Napoleón y Colón son los dos personajes históricos de los que más se ha escrito. Yo creo que sí. Personajes históricos, me refiero. Jesucristo es un personaje histórico, Mahoma también, pero además tiene un cariz. Bueno, esos son los que falta Julio César ahí y Alejandro Magno. Yo solo añadiría eso. Pues yo creo que Napoleón más todavía. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero quiero decir que de los que más se ha escrito, si ponemos esos cuatro. Y que además tiene verdaderos admiradores. No es porque sea de antiguo. Y para ser loco, hubo una época que era importante meterse sin la mano. Hay una película que habla de eso, además, la de Mi Napoleón, la de Ian Holm, me parece de 2001, precisamente juega con la sustitución de Napoleón por otro personaje que es exactamente igual, ¿no? En apariencia. Entonces él dice, yo soy Napoleón, yo soy el verdadero Napoleón, y entonces le cogen y le meten en un manicomio, y entonces de ahí parece que se basa la idea de que todo el mundo se identifique con Napoleón, y esa idea de los manicomios. Se ha creado una especie de icono del famoso sombrero, su gabán, la mano aquí, pequeñito, el bicornio napoleónico, con caras el chalequillo debajo. De pocos amigos. No hay más que ver simplemente los actores que han interpretado tradicionalmente a Napoleón, ¿no? Porque aquí estaba mencionando yo a Ian Holm, que en principio es un poco bajo, Rod Steiger en Waterloo. Marlon Brando. Charles Boyer, uno de los primeros, Charles Boyer en María Valesca. Paul Newman, Marlon Brando, Desiree. Que además es una interpretación muy buena. Mira, hemos citado con dos novias importantes, Desiree y María Valesca. Pero es que yo creo que ahí tenemos otra. Si hemos tropezado con un problema en la revolución. Christian Clavier también es bastante. Christian Clavier hace de Asterix. Sí, por cierto, en esa película aparecen Christian Clavier y Gerard Depardieu en papeles serios. En Asterix van a aparecer los dos, Asterix y Obelix. Bueno, en la de Napoleón hay que decir que los papeles serios los hacen tres actorazos, aparte de Clavier. Fouché lo hace Gerard Depardieu, Talleyrand, John Malkovich, y también Josefina Isabella Rossellini, la hija de Ingrid Bergman, que además cada vez se parece más a su madre. Una cosa espectacular. Entonces esos tres papeles son muy complicados, porque Fouché y Talleyrand, mira que son interesantes. O sea, dos tíos que se mantienen a lo largo de todo el tiempo y que además reaparecen con los Borbones. Y Talleyrand especialmente. O sea, Talleyrand que sea ministro de Asuntos Exteriores en los Borbones. En el Congreso de Viena es que espectacular. Empieza la historia siendo obispo del antiguo régimen. O sea, es espectacular. Y Fouché siendo un asesino en Lyon, luego jefe de policía, luego jefe de policía de Napoleón y tal. Es impresionante, esos tíos son como flotadores. O sea, los echas ahí, sobreviven a todo. Como siempre, el que controla toda la política internacional, en el caso de Talleyrand, y Fouché, pues el tipo que controla los bajos fondos, que tiene secretos de todo el mundo, que controla la inteligencia, que sabe todo lo malo de todo el mundo. Que tiene ahí para poder permanecer en el puesto de poder.
poder. ¿Eso sucedió en otro momento? En Perú se hizo famoso Montesinos en la época de Fujimori porque se decía eso, que tenía todo el poder, porque tenía todo tipo de datos. Nadie de todo le el mundo. toca. Hasta el propio Fujimori, claro, por eso no le echaba, ¿no? Y biográficamente, a la margen de esa gran producción, ¿vosotros cuál creéis que es la película que mejor introduce al personaje? Si nos vamos a Abel Gance, nos vamos muy atrás. Abel Gance es muy importante porque es la primera gran película sobre Napoleón y tiene muchas cosas para la historia del cine muy espectaculares, como las célebres 3 cámaras. Es casi un invento del cinemascope entre, bueno, cutre, pero las 3 cámaras con Napoleón en el centro y los soldados avanzando y tal. Eso es una maravilla. Es verdad que es una película un tanto farragosa, difícil de seguir, y son los primeros años, ¿no? No recuerdo en qué batalla termina, pero termina con las campañas de Italia y todavía no empieza, o sea, la época de Austerlitz no llega, ¿no? A mí me gusta muchísimo, pero mucho, la película de Desiré para ver un primer Napoleón inicial y tal, porque... Jovencito, delgado, con el pelo largo. Con la vertiente todavía amatoria, claro, que también llama mucho la atención, lo gran amanteguera. Eso es lo que no logran conseguir en la larga esta de Napoleón. Porque ahí Christian Clavier dice, es el mismo actor al principio de la película y al final de la película. Dice, oiga, mire, Napoleón cuando está en Egipto es un palillo. Está súper delgado, tiene el pelo largo, la cara afilada, y ahí es el mismo actor, le han puesto el pelo largo y sigue siendo bajito, gordete, y no pega, ¿no? Pero ahí con Marlon Brando yo estoy de acuerdo. Sí, además es el primer amor tan bonito, porque luego la hermana de Desiré, Julie se llamaba, ¿no? Se casó con su hermano, con José, ¿no? Y fueron con cuñados, pero Desiré, curiosamente, luego se casa con Bernadotte y pasa a ser reina de Suecia, que es una cosa realmente increíble, o sea, y los reyes actuales suecos descienden de Desiré y de Bernadotte, y él la abandona en buena medida porque no era una chica de pueblo comparada con Josefina y todo lo que él quería conseguir en París, que era gente de alto copete, y para eso le sirve mucho Josefina. Con lo cual ese primer amor es muy fresco, él está todavía muy fresco como general de artillería recién ascendido, se le ve un poco, pero no hay películas muy buenas. Corso, que no era francés. Que por cierto, Córcega pertenecía a Francia desde hacía muy poquito. Sí, porque la habían cambiado con Cerdeña. Y él, si no recuerdo mal, su aspiración era formarse en el ejército para regresar, ponerse a trabajar con Paulí por la independencia de Córcega. Sí. Eso es un cambio curiosísimo, ¿no? Dependía de Génova, era el reino de Cerdeña en Génova, y antes era Córcega, entonces se cambia una por la otra, ¿no? Una cosa curiosísima. Bueno, entonces acordaos también que en Desiré hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, que es una especie de reflexión que hace Napoleón sobre un balcón. Dice, yo soñaba con una Europa unida, unos Estados Unidos de Europa. Creo que lo hacen en los 100 días, ¿no? Una sola moneda. Sí, algo así. Que le va a ver Desiré que eso es falso, le va a ver cuando está a punto de caer después de los 100 días. Efectivamente. Al final. Y por poner otra cosa final, me gusta mucho el Napoleón final de Waterloo, de la película de Bondarchuk, ¿no? Que por cierto tiene una guerra y paz maravillosa. Bondarchuk también del año 60, impresionante, o del año 70. 70 es Waterloo, ¿no? La rusa. Sí, y la Guerra y Paz es mejor que la famosa Guerra y Paz, o sea, es bastante más, siguen bastante más lo que es la novela de Tolstoy. Sí, sobre Guerra y Paz, que es una novela se también llevó muy el Oscar buena. a mejor película extranjera, además. La primera, la de Kim Vidor, la famosa de Audrey Hepburn, y Henry Fonda haciendo de Peter, y también su marido Mel Ferrer, el marido de Audrey Hepburn. Bueno, pues esa está muy bien, pero la rusa está espectacular. Y luego hicieron los ingleses uno en la BBC, que él hace del personaje de Pedro de Peter el mismísimo Anthony Hopkins, muy joven, que también es buenísima. Y aún hay una del 2002 internacional, austriaco, italiana, rusa, no sé qué, que también está muy bien. Todas siguen más el libro que porque claro, tienen más tiempo, porque son 12 capítulos o 6 capítulos, y en cambio la película de Audrey Hepburn, aunque dura, que ella hace de Natasha, pues dura creo que casi 3 horas y media, pero sin embargo es concentrar mucho, ¿no? Entonces fíjate que son películas que hacen, por decirlo así, un seguimiento de Napoleón triunfante. Pero en el caso ruso, nada más. Sí.
hasta que Bueno, llega ya... Empieza con Austerlitz, ¿no? Sí, empieza con Austerlitz. Hay una película de Austerlitz, de Sacha Gritti, que tiene un Napoleón también muy malo, del año 50 y pico. Esa película... Esa es... No. Se ve mejor Austerlitz en la otra, en la Sí. rusa, en la de Guerra y Paz rusa, ¿no? Sí. Además, el primer episodio de esa película está dedicado a Austerlitz, el segundo a Natasha, el tercero es de la batalla de Borodino, ya cuando Napoleón se está acercando a Moscú. Y el cuarto ya es el incendio de Moscú y la retirada, ¿no? La famosa retirada, la ¿no? marcha, ¿no? Y en Guerra y Paz está vista desde el lado de los rusos. Siempre, claro. Como hay películas vistas de los españoles, afortunadamente, de la Gran Independencia. Hay Claro, algunas... eso es lo que te iba a decir, es decir, que nosotros vemos a Napoleón creciendo, forjando su imperio y tal, y luego retrocediendo y cayendo. En un ángulo es el ruso, otro es el español. O sea, porque anda que no hay películas ambientadas en la Guerra de series Independencia. como Curro Jiménez, Sí, ¿no? series. O Agustina de Aragón, Curro Jiménez. Los episodios nacionales. Por supuesto, es que hemos Por hablado favor, antes. por favor. Hombre, Diego de Acevedo. Diego de Acevedo. O sea, Diego de Acevedo es mi infancia. O sea, me acuerdo de la musiquilla, te la he cantado antes, no lo voy a hacer delante de los telespectadores. Pero es que Diego de Acevedo, y no encuentro el DVD porque no lo han editado, está en YouTube, ahí puedes ver algunos capítulos, y es curiosísimo porque es un individuo que viene de Lima, además, que es nombrado guardia de corps de Carlos IV, y a partir de ahí toda la historia de la Gran Independencia está en el 2 de mayo allí con David Cibelardes en el Parque de Monteleón. Es muy bonito. Sí, sin embargo, lo que pasa es que el escenario de la Guerra de Independencia, que tenemos todas las películas, o aquella famosa de los guerrilleros con Frank Sinatra, que también era una cosa pintoresca, sí. ¿eh? Se llamaba Orgullo y Raza y Orgullo. Sí. Tenía que llevar un cañón que aparece en las murallas de Ávila y aparece Adolfo Suárez de extra. Porque rodaron en Ávila. Sí. Esto si vemos la peli te digo el momento exacto que aparece Adolfo Suárez. Bueno, total, que hay muchas, sí. O estoy pensando que es una pena para el aniversario se hizo... Los episodios nacionales también Sí, claro. se llevaron en una serie al cine. García Vamos, a la hizo televisión. para el aniversario de 1808 Sangre de Mayo. Sangre de Mayo, pero sí. no es ni la mejor película de García ni... Tiene ni escenas que están bien. Están bien. Pero luego la película sí es cierto que falta un poco de... Sí, le falta... Y eso que reconstruyó todo... Eso donde está el arco de Cuchilleros, toda esa calle, y lo hizo... Vamos, hay un... de Gil Parrondo, un gran... ¿cómo se llama esto? De dirección artística y de decorados tremendo. Pero no acaba de ser una película buena. Y luego, pues realmente películas sobre batallas en España no se han hecho ninguna. La de Brook, el último Brook, desafío, sí. por ejemplo. Esa es Ya catalana. se hizo catalana 2012 es, ¿no? Sí. No, 2010 creo 10. recordar. Sí. Bueno, en este caso es una leyenda más bien, ¿no? Porque Sí. hubo dos batallas de Brook, así tambor del 6 de Brook. junio, 14 de junio me parece que fueron, en 1808. Pero bueno, allí que el niño, que me parece que es Ballesta, ¿no? Que lo interpreta. Es verdad, sí. Sí, Que- Juanjo Ballesta. Ballesta. Que de repente coge un tambor, porque él era un chaval que tenía allí acceso a los tambores de las cofradías, entonces coge el tambor, brum, brum, empiezan en las montañas y los desfiladeros retumba aquello, Hombre, parece que eso fue- viene un ejército español tremendo y entonces eso es lo que provoca por sí solo, ¿no? La victoria. Lo que pasa es que la película luego se centra más en que mandan los franceses una especie de comando allí Sí, para asesinarlo. a buscarlo. Entonces, bueno, pues allá el guión... Bueno, pero al fin y al cabo lo que os iba a decir es que hay muchísima filmografía, pero ahí no aparece Napoleón. No, pero pero olvidemos a Agustina de Aragón. Pero Hombre, son las guerras napoleónicas. como Aragón. Agustina Zaragoza. Agustina de Zaragoza, que además no era aragonesa, era de Barcelona. Pero Agustina de Aragón era el peliculón Sí, sobre sí, la sí, Gran sí. Independencia, que además lo ponían todo el 12 de octubre. Pero es eso, es que no es solo Napoleón, o sea, el fenómeno que continúa la Revolución Francesa está protagonizado por él, indudablemente, pero son las guerras napoleónicas, Claro. ¿no? Estamos hablando de Rusia porque él va allí a Rusia, pero estamos hablando ahora del caso español, él no está aquí, ¿no? Aquí está su hermano, Pepe Botella, famoso, Botella. ¿no? José Sí. Bonaparte. En la película esa de Napoleón Larga aparece también las relaciones familiares muy bien. Sí, muy bien. está muy bien es que es desarrollado. complicado, ¿eh? Que Y eso aparece habitualmente- desde el principio, aparece Sí, con José ahí. aparece sí, con sí, José, claro. aparece el poder de su madre Cuando también. mandan a Nápoles primero, luego... Claro, viene pero tú por aquí. imagínate lo que es mostrar la red que él crea, poniendo a su hermano José en España, a Luis en Holanda, A Murat, que era cuñado a Murat, en Nápoles. Efectivamente, En era una sustitución. red En sustitución de José, tremendo. que estuvo antes. Que lo manda ¿no? por aquí. Pero por cierto, también en la parte española de esa gran película de 6 horas que decíamos, así como salen un montón de batallas en Rusia, o sale Austerlitz o Waterloo y tal, en España solo salen guerrilleros. Claro. Sí, O sea, sí. salen rebanando. Fue la cabezas fama, ¿no? Sí, sí. No hay una La película fama. sobre Bailén, por Nada, ejemplo. nada. Bailén. O ese episodio Arapiles, terrible de Arapiles, los, Arapiles. los prisioneros de Bailén
desterrados primero, En prisioneros en la Carraca y luego abandonados en Cabrera. Mira, sí hay una batalla, aunque sea Gonzalo decirte, está fatal hecha, o sea, es porque está muy mal. En la película de Vitoria. Los fantasmas de Goya, ahí sí que aparece, por ejemplo, de hecho aparece el duque de Wellington ya al frente de las tropas inglesas con las tropas españolas y los guerrilleros que se han formado ahí con los portugueses también para vencer a los franceses. Y es curioso porque además al duque de Wellington lo interpreta en la película el hijo de Cayetana, es Cayetano, ¿no? De Cayetana, la duquesa de Alba, fallecida, lo interpreta él. ¿Sí? Lo interpreta él en la película porque es heredero del título de Duque de Wellington, además. Y es la batalla de San Marcial, la de Vitoria. No sé si es la de Arapiles o la de San Marcial, ahora no recuerdo, pero está muy mal hecha. En la batalla de Arapiles, encima del caballo. Yo la película la recuerdo más por Goya, pero estos detalles no me acuerdo. Sí aparece la batalla. Hombre, lo digo porque, y además es que me lo ha servido en bandeja. Dice, al igual que Adolfo Suárez participó de esta, pues yo participé de esta. Es verdad. Es verdad, y además me lo habías contado. Sí. Y tengo ahí, hombre, conozco bien esa película pues por razones evidentes. ¿no? Por todas las horas que has pasado mirando a ver dónde estabas tú. Sí, hombre, he localizado la escena perfectamente. Delante de la Catedral de Madrid, que resulta que en la película es el convento de los dominicos, ¿no? de allí de Salamanca. San Esteban. Está en San Esteban, está rodado todo en San Esteban. O sea, ahí las calles de Madrid y es toda la calle Compañía de Salamanca, toda la escena de la quema. Bueno, esta película está interesante desde el punto de vista histórico para ver un poco la transición desde la época de Carlos IV, cómo llega la Revolución Francesa con los franceses aquí, con la invasión francesa, la guerra de independencia y la restauración borbónica, luego con Fernando VII, y se ve todo desde los ojos de Goya, que lo va viendo todo, pero también de los dos personajes principales de la película, Natalie Portman, una chica que es violada por un sacerdote inquisidor que es Bardem, ¿no? Javier Bardem, que para mí hace un papel, bueno, a mí no me gusta. Que luego es un Talleyrand porque vuelve de... Sí, luego vuelven en ese plan, ¿no? Sí. Luego se va cambiando de bando porque la propia Inquisición lo declara un hereje, queman allí el cuadro delante de San Esteban, no, la Catedral de Madrid, que no existía, y lo queman allí. No sabéis la cantidad de escenas que tuvimos que repetir delante de San Esteban con la quema del cuadro. Tenían 7 cuadros, ¿no? Decían, esta es la última porque no tenemos más cuadros, tiene que salir bien en la última. Y pelando un frío, porque eso lo rodamos a finales de noviembre y bueno, fue... Pues es una película con todos los topicazos de la Sí, no, y además muy mal, porque la justificación de que cojan a Natalie Portman es porque no come cerdo en una taberna. En esa época es impensable del todo que se hiciera eso. Luego el topicazo del fraile interpretado por... Pues sí, desde el proceso de la vida absolutamente no hay nada ya. El autillo. Nada. Por cierto, había algunos actores muy buenos. En la película está de Napoleón larga. Los peores personajes que aparecen en toda la película, pero con gran diferencia, son Carlos IV y Fernando VII, que son imbéciles totales. No debían ser muy tal, pero es que es lo que estaba pensando. No, pero Fernando VII gordazo y inmenso, que en ese momento estaba delgado y tal. En una escena en Bayona, como si les ha invitado a cenar Napoleón y decide allí que hay que tomar España porque estos dos son imbéciles, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con la realidad. Y Godoy no aparece, por ejemplo, creo recordar que no aparece mencionado. Bueno, volviendo al personaje de Napoleón, me interesa muchísimo el final también, en Santa Elena y en Elba. Y en Santa Elena hay una película buenísima que sobre las relaciones con los carceleros ingleses, carceleros entre comillas, porque tenían ahí una mínima corte, la última batalla, que es la última batalla. Que además el título engaña. Porque tú crees que va a ser algún tipo de intento de escaparse o incluso que se refiere a Waterloo o a Waterloo, que yo nunca he sabido cómo se pronuncia eso en Bélgica. Pero bueno. Debe ser con V, Waterloo, porque pero en alemán... no es la batalla entre él y el gobernador inglés, que le tiene una inquina que no puede. Pero es muy interesante. Que se ve también en el comienzo de la película larga esta, la de serie de televisión francesa. Que está con el abrigo gris, eso que sí es más típico de Napoleón, el bicornio contemplando, efectivamente, porque debe tener unos acantilados. Y además da lugar a presentar todas las famosas teorías de si lo envenenaron, si no lo envenenaron, el papel de los médicos... Hombre, un poco sospechoso es que duró muy poco tiempo. Pero ahí es donde Napoleón
como le pasa a otros personajes históricos, abandona el papel casi más terrenal para convertirse en la leyenda, ¿no? Claro. Si no hubiese tenido una muerte donde esté metido el misterio de cómo murió o lo asesinaron después de haber tenido la larga trayectoria que tuvo, de haber dominado más de media Europa, si no hubiese tenido ese final, pues a lo mejor no habría sido tan legendario, ¿no? Y la lo verdad mismo es que le pasó también a Alejandro Magno, a Julio César, que lo asesinan allí también... A Kennedy. A Kennedy, igual. Pues, Sí. sin esa muerte, igual que muchos personajes y que eso- mueren en su juventud, uno por suicidio, otro por drogas, otro por no sé cuántos, pero que quizás se han convertido en iconos Sí. Claro. precisamente por esa James muerte Dean se nos temprana avisa- Claro. o misteriosa, ¿no? De todas maneras, tuvieron mucha calidad con Napoleón, porque a Ney, que era su segundo en los 100 días, lo Está, fusilaron. O sea que al final le montan una isla con una corte espectacular para Y le él dejan solito seguir siendo emperador. en Elba, y luego encima se revela, vuelve otra vez, Aunque y el le llevan a gobernador otra británico isla. no quiere. Pero ahí le llevan a la última isla. En Elba estaba como un rey, ¿eh? En Elba tenía... En Elba aparece, por ejemplo, que lo mencionas antes en las versiones del Conde de Montecristo, Claro. por ejemplo, ahí es donde aparece El imperio de los 100 días, las conspiraciones para Claro. sacarlo de Elba. y además la carta esta que envía con el propio Edmond Dantes para llevársela sí. allí. Es lo que le condena, etcétera, porque el etcétera. hijo es... el juez es hijo de un bonapartista. Sí. Que está El luego novelón presente, que espectacular, es el Conde de Montecristo. Es el que está, ¿eh? Juan? El Conde de Montecristo, que novelón espectacular. Sí, sí. Fantástico, es una maravilla. Que no solo la película es la novela es buenísima, sino que se han hecho adaptaciones muy buenas. Y aún así, fíjate, ves que hay un montón de cosas, pero cuando coges la novela, cualquiera de las adaptaciones se te queda coja, ¿eh? Últimas para la televisión ha hecho la de Depardieu, Depardieu. que dura muchísimo, Sí. y también la de Jim Caviezel, que el que hace el personaje de Jesús en la Sí, sí, sí. Pasión, Pero esa, que también está Bueno, sí. bastante Y decentilla. luego en el cine La Venganza del Conde de La Montecristo. venganza del Conde de Montecristo también. Es muy floja. Hay un Conde de Montecristo antiguo. Aunque en esa sí que sale Napoleón mejor, porque se le sale y está hablando ahí con el Mondantés, por ejemplo, sí que tiene hasta un trozo de conversación con él. Y la fortaleza de If, eso sí que es... Yo he estado en If. Ah, Es una fortaleza que aparece bastante sobredimensionada en el cine. Claro. Ahora, es algo... que por cierto, así como en la Son toma de unos la... islotes áridos, no es el único, porque está If y además otros cuantos islotes allí delante de Marsella, a cierta distancia de Marsella, algunos fortificados, este especialmente, pero que no está allí abandonado en medio de la nada, que es lo que a veces da impresión las películas, ¿verdad? Claro, pero eso es el No, cine. está muy cerca Sí, de sí. la costa. Sí. Pero así como la toma de la Bastilla es fundamental para la revolución en Francia, en París, la toma de If también es fundamental para la revolución en Marsella. La toman, de hecho, estos que luego crean la marsellesa. La Bastilla pasa lo mismo que decía bueno, antes un con mito. Versalles. Lo conocemos más por las películas de los mosqueteros, Claro. y por Alejandro Dumas al final, que por las películas que se Pero han eso hecho sí que, luego fíjate, el símbolo de la Revolución Francesa. Francesa sí que es un verdadero mito, porque no había casi nadie allí dentro, Nada, nada. no había nada, había un tío de malas costumbres que lo habían metido su propia familia, y había ocho individuos allí, que nada, de hecho en la película está de Historia de una Revolución, cuando le dicen a Luis XVI, le despierta y dice, han tomado la Bastilla, y él dice, ¿para qué? O sea, como diciendo, pues ahí no hay nada, ¿no? Bueno, eso ha sido realmente un mito total, como otros muchos de Napoleón también, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que debemos dejar claro, que yo creo que muchísima gente sí lo sabe, pero por si acaso, que es recordar que cuando Napoleón ha sufrido su primera derrota y es desterrado a Elba, regresa, está el Imperio de los 100 días, y es al final del Imperio de los 100 días cuando tiene lugar la batalla de Waterloo. Claro. Que también tiene su película, y que ahora tengo noticia de que se ha hecho una gran superproducción con motivo del Con motivo del bicentenario, aniversario. pero yo no he tenido ocasión de localizarlo. Hemos vivido todos los centenarios, ¿no? Porque han ido, ahora ya casi se termina. Solo queda ya el centenario de la muerte de Napoleón. Claro. Porque ya en Waterloo lo cogen ya. Pero se nos ha olvidado una película interesante, Los duelistas. No, Que va a lo largo de todo el tiempo. Y salen muchos mariscales de Napoleón. efectivamente. Eso está basado en una novela. Sí. Y la película es de Magnífica novela de magnífica Joseph novela. La Conrad. primera de Ridley De Scott, Ridley Scott, que es buenísima, y además con actores. Harvey Harvey Keitel y Keitel. Carradine, ¿no? Que además yo creo que sirve un poco para ver el ejército, los oficiales,
el honor militar de la época, ¿no? Los húsares. Los húsares, efectivamente. Cómo van con aquellos uniformes impresionantes. Marat siempre fue así. Sí. Digo, Murat. Con Con bueno, era un la mariscal, chaquetilla, ¿no? Esta que no sabes para qué sirve, ¿no? Al tresbolillo. Murat. La película está muy bien porque además comienza casi en Francia previo a dirigirse ya a la invasión, ¿no? de los otros países. Luego es un duelo interrumpido toda la película, porque se tiene que interrumpir por diferentes causas. Nos vemos luego incluso en la invasión de Rusia, luego a la vuelta, luego cuando ya se ha acabado la primera etapa de Napoleón y todavía están por ahí, luego durante los 100 días, porque uno de los personajes es bonapartista, el que interpreta a Harvey Keitel es claramente bonapartista, luego cuando ya se instaura el régimen de Luis XVIII y luego de Luis Felipe, pues ya se le ve que los bonapartistas no están bien vistos en Francia, y entonces y los de su cuerda parece como que son marginados, ¿no? Sociales, y sin embargo él sigue aferrado a ir vestido pues con el gabán y con el bicornio napoleónico, y aún así ese duelo final ahí en las ruinas aquellas es algo impresionante. Es que haber servido con el emperador, eso era lo más grande. Lo más grande. Eso se ve en el entierro el orgullo que tienen los cuando de la año Guardia 1840 traen a Napoleón, la Guardia Imperial, que se ve en la última batalla. Sí, efectivamente. Él entierra a Napoleón con todos los viejos de la vieja guardia llorando y todos. Parece ser que tenían a gala tener en la puerta de su casa o el ejército o el uniforme, el morrión, lo que fuera, para decir, aquí vive uno que ha servido con el emperador. Se ve muy bien en El Conde de Montecristo, en las adaptaciones cinematográficas, especialmente en la de Depardieu, donde el padre del fiscal Villefort, ¿verdad?, es el que había sido ese oficial que había matado a otro oficial que pretendía restaurar a Luis XVIII, que era para lo de la nota aquella que le daban a Edmond Dantes, y lo interpreta muy bien. Ya está sumido allí, relegado a una silla de ruedas, pero él y su sargento de guardia, que interpreta a otro personaje, fue magnífica, porque habéis sido un sargento, todavía va con la coleta, la trencita aquella que se hacían. Y en casa el sirviente va vestido con el traje napoleónico de cuando había servido en la Guardia Imperial, ¿no? Y el oficial siempre allí con el retrato de Napoleón, ¿no? Y bueno, y otro que tiene que ver con las guerras napoleónicas es el inicio de Los Miserables, ¿no? Sí, sale en el libro, que no en las películas, sale la batalla de Waterloo. Pero si os fijáis, nos hemos ido casi al final de la época de Napoleón, y de los inicios, por ejemplo, y de la época del Directorio, sí que podemos ver más protagonismo de Napoleón. De esa época estamos diciendo antes con la película de Desiree, con Marlon Brando. En la película de Christian Clavier sí que nos muestra, por ejemplo, las campañas en Italia, y en Egipto, Italia, cuando vence a los austriacos, y luego aparece en Egipto un recorrido muy breve, no puede ser de otra forma, pero donde se ve pues una cara de Napoleón que es poco conocida. Es un episodio que a mí me resulta muy querido, además lo he estudiado bastante, pero donde se ve a Napoleón, un Napoleón preocupado por la historia, preocupado por la cultura, preocupado por las artes, que por la arqueología, que todavía no existe como disciplina, pero sí que se lleva consigo una expedición de más de 100 científicos de distintas ramas del conocimiento, y eso se ve de forma muy breve en la película, donde le está acompañando también allí, no sé si un geólogo también. Sí, da para mucho. Claro, y eso es que da para una película en sí misma. La descripción de Egipto que hacen los científicos es espectacular. Denon, que toma todas las pinturas allí y que luego le van a hacer el primer director, además del Museo del Louvre. Champollion no va en la expedición. Pero gracias a esas expediciones, Champollion tiene el material. La piedra Rosetta, precisamente por en la película de Christian Clavier de Napoleón, ahí por ejemplo sí que menciona cuando están visitando el canal que habían hecho la dinastía saítas egipcias y luego los Ptolomeos, el canal que comunicaba el Nilo con el Mar Rojo, y se plantea una idea que todavía no está absolutamente contrastada, de que es Napoleón el que tiene la idea de decir, imaginad un canal que comunicase el Mar Rojo con el Mediterráneo, ¿no? Avanzando esa idea que luego van a hacer. En esa película que estás citando, la larga de Napoleón, es también en la única en la que se ve su labor como gran legalista francés, porque todo el Código Civil, todo... Claro. Bueno, la propia universidad. Estamos todavía en una universidad que es napoleónica. O sea, la universidad española, francesa, prácticamente la universidad europea, viene enterita desde Napoleón, de modo distinto a lo que era la antigua universidad. Y la mayor parte de los códigos civiles europeos son herederos del napoleónico. Yo cuando empecé a dar clases me acuerdo de un profesor que le llamaba la clase normal de universidad, clase napoleónica.
napoleónica, porque frente a la clase típica de Oxford, Cambridge o Salamanca en los siglos XVI y XVII, porque es ese modo de establecer la enseñanza y tal es napoleónico. La manera de establecer las provincias, los departamentos, que luego imitamos en España con la división provincial de Javier de Burgos, todo eso es muy napoleónico, es tremendamente napoleónico. Entonces, claro, eso nos sitúa ante un personaje que o lo calificamos como el gran visionario del siglo XIX o el gran villano. Pues como todos los grandes personajes de la historia siempre han tenido sus dos partes. No me gustaría despedirme. Sí, porque ya tenemos que dejar al espectador que decida él si lo califica como visionario, como villano o las dos cosas juntas. Sí. Claro, por la cantidad de muertos que trajo, sobre todo sus guerras, ¿no? Pero como tantos otros conquistadores de la historia, ¿no? Y no me gusta despedirme sin mencionar un apartado de las guerras napoleónicas que no hemos tratado. Por ejemplo, es la guerra en el mar, que se ve, por ejemplo, en Master and Commander, que se ve muy bien, y eso está ambientado en 1805, antes de la batalla de Trafalgar. Falta una película sobre Trafalgar. Hay una de 1920 y algo, pues no lo recuerdo, pero que, vamos, ya te puedo decir yo la calidad que tiene la película, ¿no? Y después, bueno, en esa película de Master and Commander está, fantástica la recreación histórica de la vida a bordo, tanto en la nave inglesa como la francesa, ¿no? El recorrido que hacen hacia Sudamérica y luego cómo pasan al Pacífico y persiguiendo a una fragata pesada, ¿no? Casi un navío de línea ya francés, cómo van vestidos los franceses a bordo de la nave, que se ve, por ejemplo, cuando ya toman la nave al final, el abordaje que hay, cómo van los oficiales, la bandera tricolor, por supuesto, en el barco francés. Luego estaba recordando también el Hidalgo de los mares, de Gregory Peck, por ejemplo, también nos muestra esa guerra naval entre la Gran Bretaña, el gran poder naval, y el francés, ¿no? Y esa ya es posterior incluso, me parece, a la batalla de Trafalgar, me parece ya es en 1808 y en adelante, porque justo en medio de la película es cuando España cambia de bando, ¿no? Cuando España ha sido invadida por los franceses y entonces ya deja de apoyar a los franceses y va contra ellos, y entonces por ejemplo, eso sería un peliculón, los españoles que se quedaron en Jutlandia, que estaban luchando con los franceses, y del momento en que Napoleón invade España pasan al bando contrario, pero están encuadrados en el ejército francés en Jutlandia, una especie de división azul allí. Que por cierto, y si me permitís ya con esto dejamos a los espectadores, hay que mencionar una comedia. Por cierto, dice Hans Christian Andersen que esos soldados tienen la culpa del amor y el interés que él tenía por España y de las ganas que siempre tuvo de visitar España, porque conoció a esos soldados en la época napoleónica allí en Dinamarca. Claro, Jutlandia es la península de Dinamarca, por si alguien... ¿Una comedia? Dos comedias, una Sabotage, que precisamente es la batalla de Waterloo, donde hay una presunta espía que es agente doble y está continuamente entre Napoleón y Wellington. Y otra, que también con un personaje femenino importante que interpreta... Ay, esta actriz italiana Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Que no puede ser otra. Esta se llama N, Napoleón y yo. N, con Daniela O'Toole, que es el que interpreta a Napoleón, y también es en ese sentido cómico, pero que al fin y al cabo se hace un reflejo, ¿no?, de la importancia que han tenido los personajes femeninos, ¿no?, en la vida de Napoleón. Luego María Teresa de Austria también. Sí, bueno, por citar personajes femeninos, María Walewska, hecha por la famosísima Greta Garbo, que por cierto fue muy importante para toda la participación de Polonia. María Walewska era una gran patriota polaca y lo que intentaba es que Napoleón que a Polonia la convirtiera en país, ¿no? Y Pantadeus también. Pantadeus, de Bagdad polaca previa a la llegada de los franceses. Y nos dejamos muchas en el tintero, de Bagdad también. Y personajes secundarios, por ejemplo, hay varias sobre Sade, que es de la época napoleónica también, y hay una Queens. Y hay una en la que Napoleón le envía a un médico para curarle, que es Michael Caine, etcétera. O sea que, como siempre nos quedamos diciendo etcétera. Pues ¿qué les vamos a decir? Que nos quedamos con ganas de seguir, pero eso probablemente sea otro día, a otra hora, en otro programa. Gracias y esperamos que hayan disfrutado un ratito.